El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ve y viene. A mi criado haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Hace no mucho tiempo nos salía este pasaje de la curación del siervo del centurión, precisamente por petición de un centurión, de un pagano. Me voy a centrar hoy en un aspecto que es colateral de este pasaje del Evangelio, pero que está unido a la primera lectura. Y es una promesa que nos debe llenar de ilusión. El Adviento, entre otras muchas cosas, es un tiempo de promesas, de anhelarlas. A veces nos han prometido tantas veces una cosa y como no ha llegado, o eso nos parece, pues dejamos de creerla. Por eso es muy importante que prometamos solo cosas que vamos a cumplir a nuestros hijos, porque si no les defraudamos. Pues el Señor nos promete cosas que nos da en garantía, en arras, aunque la plenitud de las promesas llegará al final de los tiempos. Pero es muy bueno que saboreemos todas las promesas que el Señor nos hace. Y esta promesa es la de hacer un pueblo numeroso. Nos debería importar, agradar y hacer anhelar y soñar mucho esta promesa, que hoy nos sale dos veces. El comienzo estamos en el capítulo 2 de Isaías, el comienzo del profeta, que dice: «Haré firme el monte de la casa del Señor. Hacia él confluirán los gentiles, pueblos numerosos». Y San Mateo nos dice: «Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Nos debe asombrar que esta promesa se ha cumplido. Recordemos que la primera vez que el Señor prometió esto fue a Abraham, que era estéril, que no podía esperar nada de su esposa y que al final, milagrosamente, el Señor le concedió un único hijo, Isaac, porque Ismael era de la esclava. Y encima, esa única promesa que no se parece en nada al cumplimiento, porque le llega a decir: «Mira, cuenta las estrellas del cielo, cuenta las arenas del mar, te daré una descendencia incontable». Parece increíble que se pueda cumplir esta promesa. Y lo cierto es que ya está cumplida. Gracias a la fe de Abraham, que creyó contra toda esperanza que matando, que sacrificando a su único hijo, Isaac, iba Dios a cumplir de un modo inesperado, porque él de verdad en su corazón llegó a matar a Isaac, llegó a renunciar a la única garantía que se parecía muy remotamente a lo que el Señor le había prometido. Y gracias a la fe de Abraham, pues se cumplió la promesa, muy lentamente, por supuesto, a lo largo de los siglos. Pero lo cierto es que, bueno, no tardaron 3 generaciones en hacer un pueblo de 12 tribus que se multiplicó en Egipto hasta el punto de hacer temblar al mismo faraón. Pero evidentemente esto no es nada comparado con ese pueblo numerosísimo, pero que al fin y al cabo solo era un pueblo pequeño, Israel, que se ha cumplido más plenamente en la Iglesia. Y una Iglesia que se ha ido extendiendo hasta el punto de cambiar la faz de la tierra. La Santa Iglesia Católica es la que ha evangelizado este continente. Es una gesta histórica la de esas decenas de hombres que llevaba Hernán Cortés y que consiguió
hacer ver a todas esas tribus que estaban completamente amenazadas y angustiadas por los aztecas, se unieron a Hernán Cortés y no solo vencieron militarmente, lo cual ya es una gesta, sino que vencieron imponiendo la fe que estos indios, gracias de un modo muy especial a la Virgen de Guadalupe, consiguieron hacer suya. Y lo mismo pasó en Perú, porque aunque nos cuentan aquí que los incas eran un pueblo pacífico, lo cierto es que el Perú estaba lleno de tribus que estaban asustadas, que estaban horrorizadas y huyendo de los incas, todas las tribus que vivían aquí, y fueron ellos precisamente los que también se unieron a otro puñado de soldados para vencer no solo militarmente al imperio inca, que tenía aterrorizada toda la región, sino lo mismo, mediante la fe, a pesar de sus malos ejemplos, porque muchos de estos españoles dieron un pésimo ejemplo peleando entre ellos y haciendo con sus obras, muchos de ellos, todo lo contrario de lo que estaban anunciando. Pero lo cierto es que muchos soldados verdaderos católicos, y los que no lo eran sabían lo que estaba mal y llegaban a pedir perdón, y todos estos monjes, todos estos frailes, consiguieron evangelizar toda esta tierra. Bueno, la historia nos demuestra que se cumple esta promesa. Pueblos numerosos de Oriente y de Occidente se convirtieron a la fe. Lo cierto es que hoy estamos viviendo exactamente lo que es la antipromesa. Todos estos pueblos numerosos, lentamente, o en realidad rápidamente, van dando la espalda al Evangelio y nos encontramos con una situación nueva en la historia de la humanidad, que es la gran apostasía. Pueblos cristianos dando la espalda a Cristo, pueblos cristianos a los cuales les sobra la cruz, pueblos cristianos cuyos dirigentes ya juran retirando la Santa Cruz, que fue la que hizo grandes a nuestros pueblos. Esto hace que algunos hayan hecho algunas profecías, entre ellos alguien que nosotros admiramos mucho, el cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, llegó a profetizar que llegaría un tiempo de comunidades muy chiquititas, pero mucho más fervorosas y mucho más fieles, y en las que se vivirían muchas alegrías en medio de una persecución. Es muy posible que esta profecía se cumpla, pero no tenemos que darla por hecha. A lo mejor no es esa la voluntad de Dios. El Apocalipsis parece hablar de una última iglesia al final de los tiempos, muy pequeña, muy insignificante, muy reducida, que será el resto único, pequeño, minúsculo, que reciba al Mesías y que imponga la victoria. No este grupo minúsculo, sino el Señor. Eso va a llegar al final de los tiempos, si interpretamos bien el Apocalipsis, pero no necesariamente tenemos que pensar que esto se va a cumplir ahora. Todo tiene pinta de que va a ser así, pero ¿cuántas veces el Señor nos ha desbaratado nuestros planes y nuestros cálculos humanos? Es posible, hay la posibilidad de que esto no sea así. Y el Señor quiere que nosotros luchemos para que no sea así. Es decir, que no hagamos una pastoral de retirada, de recogimiento, pues sí, por supuesto que tenemos que hacer caso a esto que tantas veces nos dice el Señor, nos ha dicho en las últimas semanas: escapen de esta generación, escapen de la ciudad, pero no es algo físico, es algo espiritual. Tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo, pero no recluirnos. Nos tenemos que recluir para orar, para cuidarnos en grupos pequeños, pero no para quedarnos ahí encerrados, sino para salir, para creer y hacer lo posible, al menos en lo que de nosotros depende, que otros muchos conozcan al Señor. A nosotros nos ilusiona ver que nuestros grupos crecen, nos ilusiona ver nuestras familias que van siendo numerosas, que vamos teniendo hijos, que el Evangelio sigue vivo. Nosotros vivimos una parroquia que crece, aunque las cifras del mundo nos asustan, ver cuánto aumentan los abortos, cuánto aumentan las familias que se rompen. Vemos muchos signos que ciertamente nos preocupan, pero también vemos que el Evangelio está vivo, vemos jóvenes que se convierten, vemos niños que nos entusiasman, vemos mayores que dejan sus vicios y pecados. Y a nosotros nos toca esto, mirar las promesas del Señor, no saber si se cumplen ahora o después, los tiempos no los calculamos nosotros, pero ahora a nosotros nos toca evangelizar, creer de verdad que a través de nuestras pobres manos, que a través de nuestros propios pobres labios, el Señor puede convertir a muchos, porque lo ha prometido: vendrán pueblos numerosos. No sabemos, no sabemos si va a venir inmediatamente. El Señor sigue teniendo ese plan, o ahora
nos toca reducirnos, pero en lo que a nosotros respecta, nos toca llenarnos de una inmensa esperanza y seguir evangelizando, como si solo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Y nos toca llamar a muchos a la conversión, esto es lo que en Navidad prefiguran los pastores, estos gentiles los pastores en realidad no eran gentiles, eran judíos, lo que pasa que despreciados, de segunda categoría, los llamaban gentiles en realidad, pero bueno, y los magos de un modo muy especial. Pues a nosotros nos toca trabajar para que sean muchos los más lejanos y los más cercanos, los que son como los pastores, los que son cristianos, a lo mejor bautizados o de cultura cristiana, pero ya viviendo como animalitos, tantos de nuestros hermanos. A nosotros nos toca evangelizar y saborear estas promesas del Señor. Vendrán los gentiles, vendrán de muchas partes, de Oriente y de Occidente, al monte del Señor. Será así al final de los tiempos, pero es muy posible que el Señor en nuestra vida nos deje ver parte de estas promesas que en realidad ya estamos saboreando, porque vemos que el Señor sigue cambiando vidas, que el Señor sigue transformando corazones. En esta novena de la Inmaculada le pedimos a María, nuestra Madre, que nos ayude a seguir siendo fecundos, a seguir formando una iglesia no estéril, una iglesia en retirada, una iglesia empequeñecida, una iglesia apocada, una iglesia que no cree lo suyo, una iglesia que cree que tiene que hablar el lenguaje del mundo. No, la iglesia es una madre fecunda, como es María, la iglesia es una madre valiente, la iglesia es una madre que sabe anunciar lo que el mundo no tiene, que sabe dar lo que el mundo anhela en el fondo de su corazón, consciente o inconscientemente. Nos toca a nosotros dejar que María Santísima nos contagie y nos fecunde y nos haga fecundos a nosotros. Que así sea.